Introducción al estudio de la literatura de Franco Brioschi por Montserrat Fuentes. Franco Brioschi fue un crítico literario y profesor de italiano. Después de asistir al Liceo Clásico Giovanni Vercet, se graduó en 1970. Es conocido por su enfoque crítico, riguroso y su capacidad para analizar la literatura desde una perspectiva histórica y cultural. Ha escrito numerosos ensayos y artículos sobre autores como Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi y Dante Alighieri. Ha sido reconocido por su contribución a la crítica literaria y la enseñanza de la literatura. Alfonso Reyes Ochoa nace el 17 de mayo de 1889 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y fallece en la Ciudad de México en 1959. Apodado el Regiomontano Universal, fue un escritor, traductor, poeta, ensayista, diplomático, filósofo y académico mexicano. Se graduó como abogado en 1913 y a los 21 años publicó su primer libro, Cuestiones Estéticas. Es considerado uno de los mayores exponentes de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Fue candidato en múltiples ocasiones al Premio Nobel de Literatura. La obra literaria de Reyes abarca diferentes géneros como la poesía, el ensayo, la crítica literaria y la narrativa. Siempre preocupado por la educación y la cultura, fue uno de los fundadores del Colegio de México y comenzó la construcción de la Capilla Alfonsina. Entre sus obras más importantes están Visión de Anáhuac, La experiencia literaria, Simpatías y diferencias, Ifigenia cruel y la crítica de la edad ateniense. Fue embajador de México en Argentina, Brasil, Francia y España, y fue el primer ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes de México. A continuación, un fragmento de su obra Ifigenia cruel, con voz real de Alfonso Reyes. El primer tiempo del poema, el que yo prefiero a veces y me parece relativamente mejor logrado, expone el estado de ánimo de Ifigenia, olvidada de su pasado, aterrorizada y sorprendida por sentirse diferente de las mujeres de Táuride, y a quien éstas consideran con cierto pavor religioso y en vano desearían acercarse con cariño. El tema genético de la tragedia griega, el coro, que en danza circular engendra o hace aparecer al dios o al héroe a fuerza de invocaciones, cobra de pronto un nuevo sentido. Ifigenia pide al coro de mujeres que entre todas ellas, y con el ardor de sus almas juntas y de sus recuerdos, creen para ella un pasado humano, la sustancia natural que le falta. El prodigio solo se opera a través de un agente vicario, su hermano Orestes, que viene a dar a la costa de Táuride. La crítica literaria. Este capítulo de la Introducción al estudio de la literatura de Brioschi analiza el origen y la función de la crítica literaria, citando obras y reflexiones de Alfonso Reyes. Génesis de la crítica. El mismo acto de creación lleva consigo una posición crítica. Cuando surge la literatura, nace la crítica. El mismo creador somete su obra a la revisión resultante de la autocrítica. Reyes describe la creación y la crítica como el anverso y reverso de un mismo impulso espiritual, una dualidad de acción y contemplación. Crítica y lectura. El crítico es un lector que ordena,
identifica los elementos integrantes de la obra, reflexiona e interpreta. Según Reyes, la crítica se origina del buen leer. El desarrollo de la crítica ha sido el resultado de una continuidad y conservación de la cultura, de que la literatura es una de las más altas expresiones. La crítica, actividad del espíritu. Reyes ve la crítica como una tarea de carácter espiritual que surge del escepticismo y la duda. Mientras que el creador afirma, el crítico cuestiona para comprender. Esta actividad no es una simple descripción objetiva, sino una interpretación que involucra la subjetividad, los valores y la visión del mundo del propio crítico. La crítica es un acto de conciencia, reaccionar a lo que provoca la obra y con esto determinar lo que ésta ofrece y contiene. La crítica y los valores. La crítica es valorativa. Se enfrenta al complejo problema de los valores, especialmente los estéticos. Estos valores son subjetivos y cambian con el tiempo, a diferencia de los valores útiles o vitales. La belleza no es una propiedad física de un objeto, sino el resultado de una apreciación individual. La tarea del crítico es, entonces, identificar los valores por los cuales una obra puede ser estimada en su contexto histórico. La crítica literaria y sus orígenes. Los inicios de la crítica literaria se establecen de la cultura griega. Las limitaciones de la crítica griega se centraba en su propia literatura, aplicaba criterios más morales y políticos que estéticos, y se enfocaba más en las leyes poéticas que en las obras mismas. Esto plantea lo que Reyes llama el enigma griego. ¿Cómo una cultura pudo alcanzar cimas tan altas de belleza sin tener una conciencia teórica autónoma de lo bello? Mi reflexión personal. Primeramente, gracias a este texto, investigué poco sobre Alfonso Reyes, ya que me dio curiosidad la forma en la que escribía y pensaba, su forma de reflexionar sobre el nacimiento de la filosofía. La influencia del helenismo en Reyes se refleja en la riqueza cultural y la erudición que impregnan sus escritos. El capítulo presenta una visión donde la creación y la crítica están estrechamente relacionadas y nacen la una de la otra. Reyes afirma que somos actor y espectador, que la crítica es un proceso de autoconciencia que nos permite razonar sobre nuestros propios pensamientos y perspectivas. Ser crítico es entablar un diálogo interno que nos lleva a cuestionar y comprender. En conclusión, la crítica literaria no solo es un ejercicio técnico ni una labor secundaria frente a la creación, sino un modo de habitar la cultura, de continuarla, de preservarla y también transformarla. Es un acto espiritual, una forma de diálogo con la obra, con el autor y con el tiempo en el que vivimos. El enigma griego al que se refiere el texto, tomado del pensamiento de Alfonso Reyes, muestra una paradoja interesante. La antigua Grecia produjo obras de altísima belleza, sin tener teoría sistemática o autónoma sobre lo que era belleza como concepto. Es decir, vivían la belleza, la expresaban, pero no la definían ni la explicaban como lo haríamos nosotros hoy, con teorías estéticas o filosóficas desarrolladas. La idea de Sócrates, quien decía que hay una diferencia entre crear algo como una obra de arte y explicar o entender cómo y por qué se hace esto. Sócrates sugería que la capacidad de crear puede ser una especie de don natural o incluso divino, mientras que la capacidad de explicar lo creado requiere de conocimiento, reflexión y saber. Esto es muy importante, porque allí se empieza a trazar una distinción entre dos funciones que seguimos viendo hoy. El creador, que afirma, que hace y que expresa, y el crítico o filósofo, que analiza, interpreta
y que pone en duda y reflexiona sobre lo hecho.